siempre adorarte, mi Jesús. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza de tu nombre y entrar en ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza de tu nombre.
porque Él es santo, 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 grande, eterno Dios. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente de la Alianza Cristiana y Misionera, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Queremos dar una cordial bienvenida también a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Que su vida sea bendecida, querido hermano, pueda gozarse alabando al Señor junto con nosotros y escuchando el poderoso mensaje de nuestro Señor Jesús. Pido a la congregación se ponga de pie y juntos vamos a cantar el himno número 17. Santo, santo, santo. Con mucha alegría, hermano, alabemos al Señor. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabarle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de honor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Hermanos, abran sus Biblias en el Salmo número 33. El Salmo número 33 para leer juntos del versículo 8 al 22. Salmo 33 del versículo 8, versículo 8 hasta el versículo 22. ¿Listos, hermanos? Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvar es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte
y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén, hermanos. Oremos, por favor. Dios y buen Padre Celestial, de veras te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de congregarnos como hermanos en Cristo, redimidos por la sangre de Cristo y también adoptados como hijos tuyos porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos advierte y nos enseña que tú desde el cielo miras a todos los hombres y observa las obras, las cosas que ellos hacen, sea lo bueno o sea lo malo, Padre Celestial. Y por eso debemos temerte, por eso debemos respetarte, porque nada de lo que hacemos y aún de lo que tenemos interiormente escapa a tu conocimiento, no escapa a tus ojos. Todo por eso poderosos y omniscientes, Padre. Padre Celestial, te rogamos que nos acompañes en este culto, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos, tomando control de todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y el comportamiento nuestros aquí en tu casa en este culto, para que, Señor, podamos realizar un culto que sea una ofrenda de olor grato a ti, que tú lo aceptes, lo recibas y te dignes bendecirnos con tu compañía santa mientras estamos como hermanos en esta casa tuya, Señor. Bendito Padre Celestial, oramos por nuestros hermanos enfermos. Padre Celestial, aquí en tu casa, en este momento, hay hijos tuyos enfermos. Señor, la cruz que ellos están llevando es una dolencia corporal, una dolencia física, una enfermedad dolorosa, Señor. Señor, tú los ubicas, tú los ves aquí de pie en tu casa. Y yo te ruego, a favor de estos hermanos e hijos tuyos enfermos, Señor, que te acerques a ellos, que glorifiques tu nombre y el nombre de Cristo en este momento, obrando la curación, obrando la sanidad, que tus hijos enfermos y a pesar de la enfermedad están aquí en tu casa, Señor, teniendo comunión los unos con los otros y todos teniendo comunión contigo. Señor, tú eres muy misericordioso y tú eres muy compasivo, Señor. Y por esa mucha misericordia y compasión, oramos por la sanidad de tus hijos enfermos, los presentes aquí en el culto, Señor, y los enfermos que están también en su casa o en algún lugar de recuperación de la salud. Señor, obra sanidad. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, no solo llevó nuestras enfermedades espirituales, también llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades corporales. Y como para ti no hay enfermedad mental, emocional y aún corporal que no pueda sanar, por eso te rogamos, te suplicamos, no te mandamos, porque nosotros no somos
¿quién para darte orden? Te rogamos, te suplicamos, Señor, que sanes a tus hijos, para que sea glorificado tu nombre, el nombre de Jesús y el nombre del bendito Espíritu Santo que mora en nosotros, Padre. Padre Celestial, te rogamos por la seguridad en nuestro país. Hay muchos peligros, hay mucha maldad, Señor. Oh Padre, te ruego que por amor a tu iglesia controles al diablo que está detrás de la inspiración de la maldad en los que están bajo su control. Señor, para que estemos tranquilos y podamos tranquilos y con seguridad dada por ti, Padre Celestial, podamos vivir nuestra vida cristiana como hijos de Dios en nuestro país. Y te rogamos, Padre Celestial, por las autoridades civiles. Dice la Biblia que tú eres el que pone a los reyes y los gobernantes para que hagan bien a los respectivos países donde tú los pones, Señor. Y te ruego que tú influyas en las mentes de nuestras autoridades en todo nivel, Señor. Que tú influyas para que ellos, Señor, con la influencia tuya, tomen decisiones apropiadas, correctas, que son conforme a tu voluntad para el bien de nuestro país. Tú dices que no quieres que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Cristo para que salven. Y pido que nuestros gobernantes, por algún medio, de alguna manera, puedan escuchar el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo que salva a todo el que se arrepiente y cree con el corazón en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por oír nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Y seguimos alabando al Señor y vamos a hacerlo con esta alabanza. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Vamos a cantar con mucho gozo, hermanos. Que le hacemos al Señor. Toma por favor mi vida, Señor, contigo quiero ir. ¿Cuántos quieren andar tomados de la mano del Señor? Amén. Vamos a cantarlo con voz. Toma por favor mi vida, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lograrlo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi vida, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi vida, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi vida, Señor, contigo quiero
quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi vida, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi vida, Señor, contigo quiero ir. Amén. Hace un momento cantamos esta alabanza: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, somos libres de la esclavitud del pecado. Amén. Entonces, ¿para qué pecar si soy salvo? Vamos a cantar esta alabanza, hermano. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victorioso contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Tome su asiento, querido hermano. A continuación vamos a escuchar el mensaje con el tema Llamados a ser santos, con el pastor Isidoro Ceballos. Quiero rogarle, mi querido hermano, por favor, en este tiempo nos ayude, por favor, con sus teléfonos celulares. Si aún no lo ha puesto en silencio, nos ayude, por favor, poniéndolo en silencio. Muchas gracias. Hermanos en Cristo, hay dos fundamentos principales sobre los que se edifica la vida cristiana. ¿Sabía usted esto? Que hay dos fundamentos muy importantes, inevitables, sobre los que se construye la vida cristiana, su vida cristiana y también mi vida cristiana. ¿Cuáles son estos dos fundamentos? Primero, la justificación. La justificación, hermanos, contiene, escúchenme, tres realidades espirituales. La primera, el perdón de todos nuestros pecados, el perdón de todas nuestras iniquidades. La justificación comprende la limpieza de todas las manchas de los pecados con la sangre de Cristo. Y la justificación también comprende la liberación de toda culpa por causa de los pecados que nosotros hemos cometido. Ese es el primer fundamento en que se construye la vida cristiana, la justificación.
El otro fundamento, mis queridos hermanos, sobre el que se edifica la vida cristiana, es la santificación. La santificación es un trabajo espiritual, escuchen, que se extiende por todo el tiempo de nuestra vida aquí en esta tierra. O en otras palabras, la santificación viene después de la justificación y es un trabajo espiritual en el que hay que ocuparse todos los días mientras vivamos en esta tierra. Y ahí entonces la pregunta que usted puede hacerse es, ¿y qué es la santificación, pastor? Otra pregunta que usted puede hacer, y pastor, ¿cómo se logra la santificación? Hermanos, en la fe de Cristo, esto lo vamos a ver ahora con la exposición del tema, llamados a ser santos. Bien, veamos nuestro primer punto. Dos aspectos fundamentales de la santificación del creyente en Cristo Jesús. Abran para esto en la primera carta de Pablo a los Corintios. Sí, la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, y leemos capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí vamos a encontrar cuáles son los dos aspectos fundamentales de la santificación. Primera carta a los Corintios 1, 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y escuchen, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los dos aspectos fundamentales de la santificación del creyente. El primero, la santificación posicional. Miren, santificados en Cristo Jesús. Esta es la santificación posicional. La santificación posicional, entonces, que es en Cristo, la efectúa Dios por medio del Señor Jesucristo, por medio del cuerpo inmolado en la cruz de Cristo, por medio de su sangre derramada en la cruz. Los creyentes han sido redimidos y purificados con la preciosa sangre de Cristo, y así han sido apartados o separados del pecado por la unión con el Señor Jesucristo. Pero también el otro aspecto de la santificación del creyente es la santificación experimental. Miren en lo que dice el versículo, primera carta a los Corintios, ¿no? 1, 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, la santificación posicional, y luego dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La santificación experimental está en la expresión que dice, llamados a ser santos. Llamados a vivir separados del pecado, hermanos. Por favor, abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, y leemos
en el versículo 3, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Noten que os apartéis de fornicación. Escuchen, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios de los que son santificados en Cristo es que esa santificación que tienen por su unión en Cristo se torne en una experiencia, en una realidad que se vive, hermanos. La santificación que tenemos por nuestra relación con Cristo Jesús, debemos experimentarla o vivirla en toda su gloria, en nuestro diario vivir aquí en esta tierra. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, ahora veamos este otro punto importante. La provisión de Dios para lograr la santificación experimental. Esa santificación que tenemos en Cristo, posicional, debemos experimentarla. Y Dios ha hecho la provisión para tener esa santificación experimental. Veamos aquí los enemigos de la santificación experimental, hermanos. Hay adversarios que trabajan, que luchan en nosotros para que la santificación que tenemos en Cristo no la experimentemos en nuestro diario vivir. ¿Cuáles son estos adversarios? El mundo caído en pecado. Uno de ellos, Lucas, el capítulo 9, Evangelios según Lucas, el capítulo 9, y leemos el versículo 25. Lucas capítulo 9 y leemos el versículo 25. ¿Listos, hermanos? Lucas 9, 25. Dice el Señor, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Y escuchen, y se destruye o se pierde a sí mismo. El mundo caído en pecado destruye al hombre y pierde al ser humano en la condenación eterna en el infierno. Por eso, si el mundo caído en pecado destruye y pierde al ser humano, es porque el mundo es adversario de la santidad experimental suya y también mía. Otro enemigo que tenemos que luchan para que no tengamos la santificación experimental es la carne, la concupiscencia, los malos deseos. En la carta a los Romanos leemos en el capítulo 8, carta a los Romanos, capítulo 8, Romanos el capítulo 8, los versículos 5 al 8. Romanos 8, 5 al 8. Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Escuchen, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparte del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa?
no pueden agradar a Dios. Porque al vivir según la carne están mostrando enemistad contra Dios. Entonces la carne, la concupiscencia, los malos deseos son otro de los adversarios que nosotros tenemos que nos impiden que la santificación que tenemos en Cristo la vivamos y la experimentemos. Y el otro gran enemigo para que la santificación que tenemos en Cristo no la experimentemos es el diablo, es Satanás. Primera carta de Pedro, en el capítulo 5, y leemos el versículo 8. Primera carta de Pedro 5, 8. Dice la palabra de Dios, primera carta de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Escuchen. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo lo califica el diablo? Como nuestro adversario, como nuestro enemigo. Y este adversario, este enemigo, el diablo, como un león rugiente o hambriento, anda alrededor de los cristianos buscando a quien devorar con sus tentaciones e impedir que la santificación que tiene en Cristo la viva en su diario vivir. Así pues, hermanos en Cristo, el mundo, la carne y el diablo son, escuchen, los grandes adversarios de la santidad experimental del cristiano. Adversarios que trabajan cada día para que no seamos santos prácticos, hijos de Dios que vivimos en santidad, apartados del pecado en todas sus manifestaciones o en todas sus formas. Ahora bien, veamos la provisión de Dios para vencer a estos adversarios y ser santos, apartados del pecado en todas sus formas. ¿Cuál es la provisión de Dios? En primer lugar, la palabra de Dios. Y en relación con la palabra de Dios tenemos que hacer tres cosas. Primero, escudriñar o estudiar la palabra de Dios. Juan capítulo 5 y el versículo 39. Evangelio según Juan capítulo 5 y el versículo 39, hermanos. Juan 5, 39. Evangelio según Juan 5, el versículo 39. Palabra del Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras. ¿Y por qué debemos escudriñar las Escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo, que es la vida eterna. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer con la palabra de Dios es escudriñarla, es analizarla, es estudiarla atentamente. La segunda cosa que tenemos que hacer con la palabra de Dios es meditar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. En el Salmo 119, leemos los versículos 119 y leemos el versículo 97, 119, 97, hermanos, y hasta el versículo 79. Salmo 119, 97 al 99. ¿Listos, hermanos? Oh, cuánto amo yo tu ley o tu palabra.
Y noten cómo muestra su amor a la palabra de Dios. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios o mandamientos son mi meditación. Y cuando uno medita la palabra de Dios, trata de discernir lo que Dios tiene para su vida y su corazón. ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la verdad que el Señor le da en lo que escudriña para usted en lo personal? Otra cosa que debemos hacer con la palabra de Dios, debemos obedecerla, mis queridos hermanos. Por favor, en el Salmo 119, leemos en el 119, versículo 100 al versículo 101. Salmo 119, versículos 100 al 101. Amén, hermanos. Más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos en los cuales he meditado o medito. Esa es la idea, ¿no? Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces, otra cosa que debemos hacer con la palabra de Dios, primero es escudriñarla. En segundo lugar es obedecerla, mis queridos hermanos. Así dice aquí la palabra de Dios. Leamos en la primera carta de Pedro, el capítulo 2. Primera carta de Pedro, el capítulo 2, 1 al 3. ¿Listos, hermanos? Primera carta de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí está la exhortación. Desead, como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación o crezcáis en vuestra santificación. Por si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Y esta leche espiritual no adulterada lo encontramos en Primera de Pedro 1, versículo 23 al 25. Allí está la información de cuál es esa leche espiritual no adulterada. Dice la palabra del Señor, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, aquí está, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne, o todo ser humano, es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y a ello es que se refiere Pedro en el capítulo 2, cuando dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual sana, o sea, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otro
recurso que Dios nos ha dado para enfrentar a los enemigos de nuestra santificación práctica es, ¿cuál? Es la oración en el Espíritu Santo. Leamos en Mateo 26, el versículo 41. Mateo 26 y el versículo 41. Dice el Señor, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, o el ser interior, el hombre interior, a la verdad está dispuesto. Pero la carne, o el cuerpo en el cual vive el espíritu, es débil, porque allí mora el mal o mora el pecado. Entonces, la oración en el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es otro de los medios que tenemos para velar y orar, dice. Y en Efesios capítulo 6, como complemento de la armadura de Dios, está la oración 6, versículo 18. Después que Pablo describe cuáles son los elementos de toda la armadura de Dios, en el versículo 18 introduce la oración que es el complemento de toda la armadura de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, noten, en el Espíritu, en comunión con el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Y velando en ello, en este tipo de oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos o por todos los hermanos en la fe del Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, la oración en el Espíritu es otro de los medios que el Señor nos ha dado. Y en relación con esto, el ministerio del Espíritu Santo directamente morando en nosotros. Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8, y vamos a leer versículo 9 y luego 12 y 13. Romanos capítulo 8, 9 primero y luego 12 al 13. ¿Ya? Romanos 8, 9 dice, mas vosotros, hablando de los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, no es de Él, no se ha convertido, no ha nacido de nuevo, no es cristiano verdadero. Fuerte, ¿no? Leamos los versículos 12 al 13 de Romanos 8, 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque el pecado, la carne con sus deseos nos mata espiritualmente, hermano. Moriréis más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No van a estar muertos en delitos y pecados, sino vivos, porque el Espíritu Santo mora en ustedes. Y para que el Espíritu Santo cumpla su ministerio,
debemos ser guiados por el Espíritu Santo y debemos andar en el Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5, la carta a los Gálatas, el capítulo 5, y leemos el versículo 18. Gálatas 5, versículo 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en el 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, hermanos, ¿qué ocurre cuando somos guiados por el Espíritu Santo y vivimos siempre en comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué ocurre? No satisfacemos los deseos de la carne, de la concupiscencia, del mal que mora en nosotros. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne que no satisface el que anda guiado por el Espíritu y vive en comunión con el Espíritu Santo? Versículos 19 al 21 de Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Noten que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y andamos en el Espíritu Santo, ¿qué va a ocurrir? No vamos a someternos a ese adversario de nosotros, de nuestra santidad, que es la carne, con sus pasiones y deseos. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y andamos en comunión con el Espíritu Santo, tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 5, el versículo 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Más el fruto del Espíritu. No se olviden, el fruto del Espíritu cuando se manifiesta, cuando somos guiados por el Espíritu y cuando andamos en el Espíritu Santo, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mis queridos hermanos. Entonces, para que el Espíritu Santo cumpla su ministerio de santificarnos, ¿qué debemos hacer? Debemos dejarnos guiar. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 18, si sois guiados por el Espíritu. Ya he hecho esta explicación gramatical. Vosotros sois guiados por el Espíritu Santo. Es una oración pasiva que se llama, en donde hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto pasivo es nosotros. Y la idea es que no resistimos, no luchamos contra la guía del Espíritu Santo. Nos dejamos guiar sin resistencia
por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y entonces cuando nos dejamos guiar sin resistencia por el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Entonces el Espíritu Santo va a obrar en nosotros la santificación, va a darnos el poder necesario para resistir las obras de la carne. De esta manera, mis queridos hermanos, sí, de esta manera hacemos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación personal. Que vivamos apartados del pecado y del mundo y en todas sus formas. Así que miren, hermanos, aquí tenemos nosotros, hermanos, a los enemigos y los medios que Dios nos ha dado para enfrentar a nuestros enemigos, el mundo, la carne y el diablo. La palabra de Dios y el ministerio del Espíritu Santo, hermanos. La oración también. Bien, ahora veamos el alcance de la santificación del cristiano. Hermanos, primera cosa, la santificación abarca todo el ser del creyente. En primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, y leemos el versículo 23. ¿Listos, hermanos? Primera a los tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz, aquí está, os santifique parcialmente, no, os santifique por completo, totalmente. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es que seamos santos completos, totalmente. Y esto quiere decir santos en todo nuestro ser, la totalidad de nuestro ser. Santos en nuestro espíritu, con las funciones propias del espíritu. Santos en el alma o en la vida con las funciones propias del alma. Y santos en el cuerpo con las correspondientes funciones del cuerpo, hermanos. La voluntad de Dios es que sus hijos sean santos, escuchen, en toda su manera de vivir. Por favor, leamos en primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro 1, 14 al 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, a los deseos de la carne, ¿no? Estando cuando no conocíamos al Señor. Sino, como aquel que os llamó es santo, escuchen, sed también vosotros santos, escuchen, en toda vuestra manera de vivir. ¿Y por qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? La voluntad de Dios es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir en esta tierra.
¿Y dónde el cristiano debe ser santo? En toda su manera de vivir. Bueno, el primer lugar donde el cristiano debe ser santo total es en su hogar. En la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el negocio, delante de sus amistades, en el vecindario, en todas sus relaciones humanas, en su condición de ser un patrón. Quiero, por favor, en este punto, que lean Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 3, para que veamos algunas circunstancias donde debemos ser santos. Dijimos en el hogar, ¿verdad? Colosenses 3:18. Las casadas, estad sujetas a vuestros maridos, obedezcan a vuestros maridos, como conviene en el Señor. ¿Por qué? Porque puede ser que el marido esté pidiendo a la mujer que haga algo que no es conveniente a la luz del Señor. Entonces una mujer que es santa en toda su manera de vivir se sujeta a su marido, se somete a su marido. Aquí veo una pareja joven que ella lo engancha. Eso está bien, eso está bien. El marido que es santo en toda su manera de vivir, ¿cuál es su parte? Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, groseros. Hay muchos esposos que en su carácter tienen una lija para lijar hierro y todo. Y son groseros, son toscos en la manera de relacionarse con sus esposas. Me contaron, y esto es triste, de un pastor, me dijo, en la iglesia no hay santo como él, pero cuando llega a la casa, la santidad que observó detrás del púlpito desaparece. Es grosero, es malcriado. Bueno, dice que hasta creo que trata mal en lo físico su esposa. Qué tristeza y qué daño que hace ese pastor al evangelio y cualquier otro pastor que es santo en la iglesia cuando está delante de la gente predicando, pero cuando está en la casa es otra cosa. Es un impío, es un carnal. Triste, ¿verdad? ¿Y cuál es la parte de los hijos cristianos santos en toda su manera de vivir? Colosenses 3. Hijos, obedeced a vuestros padres. No, yo leo acá en ciertas cosas. Perdón, corríjame, en todo es, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque para que todo agrade al Señor, porque esto agrada al Señor. Hijos cristianos presentes y los que están oyendo a través del Facebook de la iglesia, el mandato de Dios, si ustedes son santos, porque el Señor es santo, ustedes deben ser hijos obedientes en todo a sus padres. Hijo que me estás escuchando, hija que me oyes, ¿eres tú santo o santa en toda tu manera de vivir? Si dices sí, en la casa tú obedeces a tus padres. Yo hice una disposición en mi casa para mi hijo varón y las 2 niñas.
el último en la noche que entra aquí en esta casa soy yo. ¿Y por qué era la hora en que yo salía del trabajo? En cierta ocasión, mi hijo mayor, ya universitario, me llamó una noche. Papá, no voy a poder estar en la casa a la hora que tú has dicho, a las 10. Porque estoy con un compañero preparando un examen para mañana. Y yo le dije, está bien, hijo. Y siempre hizo eso. Su padre había dado una norma, el único que entra a las 10, hasta las 10 aquí soy yo. Y él nunca, hermanos, el Señor me escucha, nunca desobedeció este mandamiento. Y nunca llegó a las 12, nunca llegó a la 1 de la mañana, nunca llegó al amanecer y tal vez copiado, nunca. Los hijos que son santos son obedientes a sus padres. Y si tú no estás obedeciendo a tu madre y a tu padre en las disposiciones que como cristianos te han dado, escúchame, sal de tu engaño. Eres un hijo carnal y tienes que revisar tu conversión a Cristo. ¿Así? Tal vez algunos de los hijos no me van a venir a seguir escuchando aquí. Pero estoy diciéndoles la verdad. Vamos. En Colosenses, sigamos, ¿no? La carta a los Colosenses. Ahora vamos, capítulo 3, a la parte que le toca a los padres, si son santos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Hay hijos que no quieren venir a la iglesia. Hay hijos que no quieren convertirse por el mal testimonio que sus padres les dan, por el trato que les dan. Los exasperan, los hacen airar, los hacen enojarse, los empujan, los maltratan con palabras y dicen que son cristianos. Padre que me escuchas, madre que me escuchas, no seas la causa de la perdición de tus hijos, porque tendrás que dar cuenta ante el tribunal de Cristo por eso. Entonces no exasperéis, no los gritéis, no le apliquéis adjetivos negativos, tonto, idiota, mal hijo y cosas por el estilo, y él no es mal padre. No. Los hijos, los padres santos son benévolos, son educados, tratan con amor y con consideración a sus amados hijos. Estuve conversando con un padre que no es creyente y me dijo que el hijo se ha ido de la casa, que volvió después de muchos días, mayor de edad, que lo había corregido y lo había corregido con malas palabras. No es creyente ese hombre. Y yo le dije, pero usted hace mal cuando trata con malas palabras a su hijo. Recuerde que la causa por la que ese hombre, ese hijo, está en este mundo es usted. Porque usted lo engendró. Y usted lo ha criado. Agachó la cabeza. No exasperéis a vuestros hijos. Los siervos, o sea, los empleados. Hoy día no tenemos, a veces tenemos empleados. Empleados, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres,
sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Los empleados. Si usted es empleado en una casa, es empleado en algún negocio, si usted es un cristiano empleado santo, usted debe ser un buen trabajador, un buen empleado. Obedecer y servir como para el Señor. ¿Me escuchó? Amén. ¿Dónde está esto? ¿Está trabajando? ¿En una casa? ¿En un negocio? ¿En un almacén? Si usted es cristiano santo en toda su manera de vivir, usted va a ser un empleado bueno. Un empleado que trabaja no cuando el jefe lo ve, sino en todo momento. Y si trabaja en una casa, no limpia por encima y hace limpieza profunda. Yo tengo una persona con la que hablo. Los miércoles y los sábados, él no va allí donde nos encontramos a tomar una taza de café. Porque el miércoles la señora le ha dispuesto que él tiene que limpiar la casa. Y limpieza profunda, así me ha dicho él. Y el día sábado tampoco viene porque la disposición de la señora es que tiene que limpiar el patio, las escaleras y otro lugar fuera de la casa. Y cuando yo me encuentro con él en un día que no es miércoles, yo digo, hoy día no es miércoles. O hoy no es sábado, y se ríe él. ¿Qué les parece? Ahora, no estoy dando consejo aquí que las señoras hagan esto, ¿no? Sino que fíjense ustedes, ¿no? Son una ayuda, exactamente. Las hijas y los hijos deben ayudar a sus padres. Y cuando nosotros tuvimos una hermana que nos sirvió por unos 3 años, tuvo que irse porque se fue a vivir en Santo Domingo. Y yo sé que siempre recuerda, porque es la única casa que ella trabajó, que la trataron bien, que le dieron ejemplo de vida cristiana. Con la persona que te hace el servicio de taxi, trátalo bien. La última vez que un taxista me llevó en una carrera corta, cuando yo le di, y me dijo, usted es el mejor cliente que yo he tenido hoy día. ¿Por qué? Porque yo le estaba dando más allá de lo que corresponde según las tarifas, hermanos. Y de esa manera uno da testimonio, fíjense, hermanos. Y cuando me hablan de esa manera, yo siempre les digo, ¿saben por qué? Y yo doy mi testimonio, que yo jovencito recibí a Cristo, entregué mi vida al control de Cristo, y Él es el que ha puesto en mi corazón ser como soy con los demás. Traten bien a sus empleados, por favor. No los exploten con lo que les pagan por el servicio de limpieza u otra cosa que hagan en la casa. Donde quiera que el cristiano se encuentre, debe comportarse siendo santo. Debe vivir como un cristiano, no carnal, no mundano, sino como un cristiano que es santo en toda su manera de vivir, hermanos. ¿Dicen ustedes amén? Amén. Yo también digo amén, hermanos. Bien, quiero leer en esta parte del sermón 3 versículos. Primero, primera carta a los Tesalonicenses,
Sí, leamos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3. ¿Listos, hermanos? Primera carta a los Tesalonicenses 4, 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí está una oración que indica esencialmente lo que es la santificación. Que os apartéis de fornicación y pongan punto suspensivo. Ya vimos las obras de la carne. Entonces miren, la voluntad de Dios no es la voluntad del pastor, no es la voluntad de los ángeles. La voluntad de Dios, vivo, verdadero, todopoderoso, es nuestra santificación. Que vivamos apartados permanentemente del pecado en todas sus formas, hermanos. Otra cita, Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 14. ¿Listos, hermanos? Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, y escuchen, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y otra cita más, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice? Amados, es 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y todavía o aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y escuchen, pero sabemos que cuando el Señor se manifiesta o venga, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Escuchen, el que tiene la esperanza de que cuando el Señor venga será semejante a Él, ¿qué hace? Ahora se santifica a sí mismo, así como el Señor que espera es santo. Tengo una pregunta para usted. Dos preguntas. Usted que me está escuchando, ¿tiene la esperanza que cuando venga el Señor Jesús será semejante a Él? Que lo verá en su plena y gloriosa santidad. ¿Usted tiene esta esperanza? Sí, si usted tiene la esperanza que cuando el Señor Jesús venga usted será semejante a Él y que le verá en su plena y gloriosa santidad, entonces, ahora, aquí en la tierra, santifíquese a sí mismo. Viva cada día apartado del pecado en todas sus formas, dejándose de guiar por el Espíritu Santo y andando en el Espíritu Santo, a fin de que cuando el Santo Señor Jesucristo venga, usted lo vea tal como Él es, santo. Y así usted no se aleje de Él avergonzado, sino que con confianza gozosa
vaya al encuentro del Santo Señor que viene por usted y Él lo lleve a estar con Él en el cielo por toda la eternidad. Digo con todo mi corazón, amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra que hemos recibido en este día. Muy importante, de mucha edificación para nuestras vidas cristianas. Ser santos como Él es santo. Y vamos a cantar este himno. Pido a la congregación se ponga de pie. El número 138, Salvador mío. Salvador mío, como tú eres, puro y santo, quiero vivir, dejando atrás los
Padre Celestial, lo que primero queremos es pedirte perdón, porque la santidad a la que tú nos has llamado, hemos fracasado, fallado muchas veces. Te pedimos que nos perdones por nuestras carnalidades, por nuestras mundanalidades que aún hemos mantenido y retenido en nosotros. Y hemos dado lugar al diablo para que nos tiente y nos lleve a su territorio, Señor. Señor, confesamos nuestro pecado y tú que eres fiel, Señor, perdónanos. Señor, límpianos de toda maldad. Y que a partir de hoy salgamos con una meta bien clara. La santidad que tenemos en Cristo, conquistarla por la gracia tuya, con la guía, con la comunión del Espíritu Santo, todos los días de nuestra vida, cada día, mientras vivamos en esta tierra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu compañía. Gracias por tu paz. Y gracias por tu gozo que nos hace vivir siempre gozosos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro coro lema. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Con mucho gozo alabemos al Señor. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y la iglesia de Dios dice: amén. Queremos agradecerles a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos han acompañado en esta transmisión en vivo. Y a su vez invitarles para el día miércoles a las 7 de la noche al culto de estudio bíblico por la misma red social de Facebook. Y el próximo domingo, 10:50 de la mañana, el culto devocional. Que Dios le bendiga.